Cuando hablamos de inteligencia práctica nos referimos a aquella orientación de la inteligencia hacia el plano concreto. Es decir, cuando una persona tiene inteligencia práctica, lo que busca es aplicar sus ideas, lo que produzca su imaginación, pero siempre desde un punto de vista fáctico y concreto, es decir, que trata de aplicar aquello que piensa. Es la inteligencia que necesita un ingeniero, un contador, puestos en donde la parte práctica se suma a la ideación teórica que pueda haber. Dentro del test del árbol hay la forma, digamos, que tenemos para evidenciar es articulando la relación entre el tronco y la copa. Esa es una de las relaciones que ahora comentaremos. Pero también es el uso del espacio. Muchas veces, y esto fue por ahí lo que quisimos tratar de diferenciar en este material, el emplazamiento en la zona central inferior es considerado como, desde la simbólica espacial, como una tendencia a la depresión, al desánimo o al pesimismo. Y a veces puede ser cierto, pero muchas veces, como siempre decimos, y por eso no somos partidarios de hacer signos que puedan extrapolarse para todo tipo de personas, sino que siempre uno debe buscar articular lo que la característica de personalidad que necesitamos evaluar y el conjunto de todos los signos gráficos. Si uno ve un dibujo emplazado en el ángulo, en la zona inferior central, debemos considerar que sí, por ahí puede haber estas tendencias depresivas, pero todo va a depender de con qué se acompañe. No es lo mismo un árbol que está hecho con trazos débiles, o es muy pequeño, o no tiene todos sus detalles básicos, que un árbol que está bien estructurado, con buena atención, como es en el caso del que acompañamos. En el que podrán observar, en la parte visual, digamos, de este material, es que se trata de un árbol que es bastante completo, o sea, tiene su follaje, tronco, ramas, más allá del estilo, piso. Los trazos son llamativamente gruesos, no es muy frecuente el calibre grueso. Consideramos calibre grueso cuando ya tiene casi más de 3/4 hasta 1 milímetro de espesor en su anchura. Salvo en la corteza, todos los trazos son muy gruesos. Ahora, la profundidad o huella de atrás es moderada y desigual. En algunos tramos hay como más huella y en otros no la presenta. La coloración es alta, no por repaso, sino por el mismo estilo de dibujo. Más allá de las partes de contenido que después comentaremos, entonces yo no podría decir que este árbol, porque esté emplazado en esa zona, me da cuenta de que hay aspectos depresivos. Entonces la reflexión de este material es pensar que también desde la simbólica del espacio zonal, la zona inferior responde a todo lo que tiene que ver con las necesidades biológicas, materiales, sensuales, motrices, pero también fácticas, concretas y prácticas. Por eso también este espacio de la hoja, cuando todo lo demás acompaña, como considerábamos al principio, un árbol o cualquier dibujo bien estructurado, con buena atención, con un buen tratamiento gráfico, un buen estilo de dibujo, puede tener que ver más con que las motivaciones de base están más orientadas hacia ese sector. Por ahí me gustaría relacionarlo con la pirámide de Maslow en su escala de necesidades, en donde la base de la pirámide que él decía, de las 5 grandes categorías de las necesidades humanas, son las necesidades biológicas y de seguridad, englobando en esa base de la pirámide las biológicas y de seguridad como necesidades materiales. Estas necesidades son las que se necesitan para la supervivencia, aquellas que tienen que ver más con el instinto de conservación, como alimentarse, dormir, tener un lugar donde vivir. En el caso llevado al campo laboral, uno puede decir tener un trabajo estable y que ese trabajo le permita a la persona solventar sus necesidades básicas y algunas más. Y obviamente la seguridad, que tiene que ver con que eso tiene una continuidad y tiene una estabilidad. Una persona que sabe que puede perder su trabajo, o cuando hay un proceso de enfermedad,
importante, digamos, esa prospectiva, esa prospección ya no es tan positiva. Por eso también muchas veces se evalúan en las escalas de bienestar y de satisfacción que tiene la persona, como la estabilidad con la que se siente respecto a sí mismo, respecto a su situación económica, familiar, etcétera. Por lo tanto, entonces, una persona con una inteligencia práctica que va a tender más a lo realista, a lo concreto, igual también después me gustaría diferenciarles concreto de práctico, pero concreto en el sentido de como suena la palabra, digamos, algo consistente, algo que puede ser evidenciado en la experiencia directa a través de los sentidos. En este caso, digamos, este emplazamiento central nos da cuenta de que la persona tiene una motivación más acentuada hacia este terreno, y una persona con inteligencia práctica la tiene. O sea que digamos que el emplazamiento medio inferior es como a lo mejor el lugar donde se siente más cómodo. En cambio, cuando hay más uso de la fantasía o la persona se mueve con móviles mucho más ideales, tiende a ocupar la zona media superior o superior directamente. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial lo hace la estructura del dibujo. Acá podemos ver que es un árbol que tiene todos sus elementos, tiene una pequeña ligera inclinación hacia la izquierda, pero sin embargo, simétricamente, su parte izquierda y su parte derecha son bastante simétricas, son equilibradas. Hay como un detenimiento del trazo en el contorno derecho del tronco, lo que da que a lo mejor pueda tener alguna dificultad para afirmarse en la realidad, pero como que busca un equilibrio por esto del emplazamiento central. Los arcos que forman parte del contorno dan cuenta de una adaptación más de tipo formal y controlada. Esto también nos da cuenta el piso. Este piso se puede interpretar de dos formas. En forma de colina, ya que tienen alturas, pero como son varias, se juntan, el estilo y forma del trazo acá es en forma de nudo. Si uno continuara cada uno de estos movimientos, son nudos. Y los nudos dan siempre como una reserva, como una especie de ocultamiento o un manejo de la persona de aquello que quiere decir y que no quiere decir, como un mecanismo de defensa. Probablemente acá esté pesando esta necesidad de seguridad y de reforzamiento, que es también lo que implica el uso de la zona inferior. El tamaño de la copa en relación al tronco son equilibrados, o sea, están dentro de lo esperable, ya que hay una ligera superioridad de la copa por sobre el tronco, pero que no es negativa, sino que es positiva, ya que implica que hay buena capacidad de reflexión. Los ganchos contrapuestos, que se llama así al tipo de follaje interno que tiene, da cuenta de que se trata de una personalidad más bien de tipo obsesivo, o sea, con pensamientos a veces un poco rumiantes. Puede haber un poco de madurez en el manejo de los vínculos, ya que tiene ramas monolineales, y además esta corteza suave que tiene, digamos que hay un poco de susceptibilidad, pero en el fondo se trata de una persona con intereses concretos. Entonces, la idea entonces es mostrarles cómo a veces la inteligencia práctica puede darse por las proporciones internas, en el caso del test del árbol, pero también por la ubicación en emplazamiento inferior tendiente a lo central, porque el tamaño es grande de este dibujo, tiene un 60% del alto, por lo cual da también que hay una expansión y una vitalidad y un dinamismo importante en esta persona, que aleja, digamos, de interpretar que por estar emplazado en el cuadrante inferior haya algún estado de depresión.